Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de tu canal amigo Verdades Eternas, un canal que está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación porque Cristo viene pronto. Recuerda que el que ha de venir vendrá y no tardará. Te damos la bienvenida al estudio número 5 de la lección de la escuela sabática, titulado para esta semana Resurrecciones antes de la cruz. Para iniciar nuestro estudio vamos a pedir la bendición y la dirección de Dios. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites abrir tu santa y bendita palabra. Queremos, Señor, pedir que el Espíritu Santo que inspiró esta palabra sea, Señor, quien nos guíe a toda verdad, a tu verdad. De igual manera, Señor, pedimos la bendición para cada persona que está siendo edificada a través de viendo o escuchando este video. Que tu presencia, Señor, llene su vida y que tu paz y tu bendición esté con cada uno de ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, y lo leo textualmente. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La semana pasada estuvimos estudiando una temática muy interesante donde la esperanza tanto de Abraham como del patriarca Job, como del salmista David, como del profeta Isaías y el profeta Daniel era una sola. Y esa esperanza era la esperanza de la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive, que al final me levantará del polvo, y aunque deshecha esta mi piel, yo mismo le veré, decía el patriarca Job. El salmista David, por su parte, aseguraba de que el Señor lo sacaría del abismo y del sepulcro de la tumba, y que él mismo resucitaría en la presencia de Dios y recibiría su galardón en la resurrección de los justos. Esta también fue la esperanza y la declaración del profeta Isaías y el profeta Daniel. Esta semana vamos a estudiar una temática sumamente interesante e intrigante porque vamos a estudiar relatos específicos de personas que literalmente resucitaron, como es el caso de Moisés, de la hija de la Sunamita, el hijo de la Sunamita, el hijo de la viuda de Sarepta. Jesús también, cuando vino a este mundo, resucitó a ciertos personajes, como fue el caso de la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y por último resucitó también a Lázaro, una resurrección muy trascendental, porque inclusive Marta le dijo: no, Señor, porque ya hiede, huele mal. Después de 4 días de muerto, el cuerpo se estaba pudriendo, por así decirlo. Y en estos relatos bíblicos encontramos de que no hay ni un solo indicio de una experiencia después de la muerte. Por eso de que esta semana va a estar el estudio muy interesante y te pedimos que te quedes con nosotros. El día domingo de la lección se titula La resurrección de Moisés. El texto para este día lo encontramos en el libro de Judas, el versículo 9. Solamente tiene un capítulo, así que vamos a ir al versículo 9. Lo leo textualmente. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Vamos a buscar otro texto en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36, pero por motivos de referencia vamos a leer desde el 27. Lucas 9, 27 al 36. Por eso os digo en verdad que hay algunos que los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es
para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Aquí nosotros encontramos 2 textos que son sumamente interesantes. En el primero, en el versículo 9 del capítulo 1 de Judas, encontramos de que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo. Y nótese que hago énfasis en lo que dice la palabra de Dios. Dice que contendían por el cuerpo. No estaban contendiendo por un espíritu o por una alma, estaban contendiendo por el cuerpo. Luego, en el Evangelio de San Lucas encontramos de que Jesús les dice a sus discípulos que ahí habían algunos que no iban a gustar la muerte o que no iban a experimentar la muerte sin antes ver la gloria de Dios. 8 días después de estas palabras, Él los lleva a un monte a orar, y mientras Él estaba orando, otros evangelios que relatan el mismo suceso aseguran de que el Señor se transfiguró, que su vestido se volvió blanco y que él resplandecía de gloria. Y de repente se encontraban 2 varones, y entre ellos estaba Moisés y también el otro era Elías, que hablaban con Jesús de lo que iba a acontecer a causa de su partida de Jerusalén. Lo interesante que tanto el libro de Judas menciona que estaban contendiendo por el cuerpo, y el Evangelio de San Lucas, juntamente con los otros evangelios que relatan este mismo suceso, aclaran que eran 2 varones, Moisés y Elías. Es decir, no eran espíritus, no eran almas que estaban ahí presentes, sino que eran varones, refiriéndose a 2 personas que hablaban con Jesucristo. Aquí nosotros podemos entender que en la contienda de Miguel contra Satanás por el cuerpo, Jesús gana esa contienda, el Señor resucita a Moisés, y de esa manera Moisés es llevado a la presencia de Dios en su cuerpo resucitado, porque él apareció en el monte de la transfiguración como un varón, como una persona, no como un espíritu, no como un alma. Y aquí nosotros podemos entender en el contexto de este versículo que Jesús estaba refiriendo a su gloria, a su segunda venida. Y aquí nosotros vemos una representación en pequeño de lo que es la venida de Jesús. Jesús en su transfiguración, Jesús en su gloria, se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Encontramos que también estaba Elías, que Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte en un carro de fuego. Así que la idea de que eran espíritus es una idea totalmente errada, porque Elías estaba ahí presente y Elías no murió. Elías no conoció la muerte y él fue traspuesto o fue llevado al cielo sin ver la muerte. Moisés sí murió, dice la Escritura, y Dios lo enterró en un lugar específico, pero aparentemente no estuvo mucho tiempo muerto, porque luego apareció Jesús con el nombre de Miguel para contender con el diablo por el cuerpo de Moisés, resucitarlo, y él luego aparece en el monte de la transfiguración. Y aquí nosotros encontramos de que esto es una pequeña explicación de lo que va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez. Elías representando a los muertos, a las personas vivas que van a estar para la venida de Jesús. Y Moisés va a representar, o estaba representando, a los muertos que fueron resucitados o que serán resucitados para la segunda venida de Cristo. El día lunes de la lección se titula 2 casos del Antiguo Testamento. Los textos para este día los encontramos en el libro de Primera de Reyes, el primer texto, capítulo 17, versículo 8 al 24. El segundo texto está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 18 al 37. Y vamos a relatar estos 2 sucesos que acontecieron en el Antiguo Testamento. El primero de ellos es con el profeta Elías. Él estaba combatiendo la idolatría en el pueblo de Israel, y en ese tiempo se encontraba el rey Acab juntamente con la esposa Jezabel, que eran perversos a los ojos de Dios e incitaban la idolatría al pueblo, incitando la idolatría a Baal peor. Y por esta razón el Señor le habló al profeta Elías y le dijo de que anunciara 3 años y medio de sequía, que no iba a llover sobre la tierra. Y que en ese tiempo le dijo que se fuera a una ciudad, a un lugar
aldea llamada Sarepta, y que ahí él había preparado una viuda para que lo sustentara. Efectivamente, cuando el profeta llegó a Sarepta, encontró a una mujer que estaba recogiendo leños, y él le pidió agua para tomar, y cuando ella iba por el agua le pidió que le llevara también pan, a lo cual ella le dijo que no tenía nada que comer, que estaba a punto de cocer el último poquito de harina que tenía para que comiera su hijo y ella, y luego dejarse morir porque no tenían más que comer. El profeta le dice que no tema, que la palabra de Dios ha dicho que la harina no menguará, ni el aceite cesará, que solamente haga como le ha dicho y que confíe en el Señor. Efectivamente, la mujer le preparó a él primero una harina debajo de las cenizas, y luego la palabra del Señor se cumplió al pie de la letra, y hubo abundante alimentos tanto para la viuda, para su hijo y para el profeta en el tiempo de sequía. Pero en un momento determinado, el niño de la viuda murió, y la mujer le reclama al profeta y le dice: ¿por qué has hecho recordarme mis pecados, haciéndome morir a mi hijo? Ese reclamo el profeta se lo hace llegar a Dios, porque la vida depende de Dios. Y él le dice: aún a esta viuda has atormentado por mi presencia en esta casa, en este lugar. Y empezó a rogarle a Dios para que le volviera la vida al niño. Lo interesante del relato bíblico es que menciona que el profeta le pidió a Dios que le volviera el alma al niño. Y cuando el alma le volvió al cuerpo, el niño revivió, el niño resucitó. Ahora, muchos pueden confundirse pensando de que en este relato está asimilando que algo de uno se desprende y que algo puede volver para dar vida. Pero queremos recordar que en lecciones anteriores hemos estudiado que la palabra para alma en el original hebreo es la palabra nefesh, que literalmente significa persona viviente o un ser vivo o un alma viva. Lo que el profeta está diciendo prácticamente es que el niño pueda volver a la vida, que el alma vuelva, es decir, que le vuelva la vida en sí, porque estaba el cuerpo físico muerto, no estaba respirando, el aliento de vida se había ido del cuerpo. Pero cuando Dios escucha la oración del profeta Elías, el niño revivió y se lo devuelve a su madre sano y salvo, y la madre del niño reconoce de que no hay otro Dios como el Dios Jehová de los ejércitos, porque únicamente en Dios nosotros podemos encontrar vida. Solamente en Dios hay vida para cada uno de nosotros. El segundo relato bíblico lo encontramos en el siguiente texto mencionado, y es el caso del profeta Eliseo. Él había hecho un milagro similar con una viuda en otro lugar, y se encontró con una pareja de esposos que no tenían hijos, a lo cual ellos le recibieron muy amablemente. Inclusive le hicieron un lugarcito, le prepararon una casita para cuando el profeta pasara por ahí se pudiera hospedar en el lugar que ellos le habían preparado. A lo cual él le hace una petición y le dice: ¿qué te hace falta que yo te conceda? Y le dice que ellos tendrán un hijo. La mujer le dice que no se burle porque ella tiene mucho tiempo de ser estéril y que no puede tener hijos. Pero el profeta le dice que la palabra de Dios se va a cumplir, lo cual efectivamente ella quedó encinta y dio a luz un hijo varón, el cual el niño creció, y en un tiempo determinado dice la escritura de que el niño andaba con su padre en el campo con los caporales, y de repente el niño dice: ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Él lo manda con uno de sus criados a donde su madre, y en las rodillas de su madre el niño muere. La madre pone al niño en la cama del profeta que le había preparado y se va a buscarlo. Cuando el profeta la ve venir de lejos, manda a su siervo Giezi que la reciba y que le pregunte por ella, por su esposo y por el niño, y ella dice: todo está bien. Pero cuando llega donde el profeta, se postra y lo agarra de sus pies. El siervo la quiere quitar y él le dice que no lo haga porque ella está en tormento y que Jehová se lo ha encubierto. Ahora le dice ella: ¿acaso yo te pedí hijo para mí? Te dije que no te burlaras de mí. Entonces él se da cuenta de lo que ha sucedido y le da el báculo a su siervo para que vaya, lo ponga sobre su rostro y que haga el milagro para que el niño resucite. El siervo ya sí lo hace, pero no pasó nada. El niño seguía inconsciente y no respiraba. Ella le dice al profeta que no lo va a soltar, sino va con ella a ver al niño. El profeta, cuando mira al niño inerte, se posa sobre él, pone su boca sobre su boca y sus ojos sobre sus ojos, y dice la escritura de que el cuerpo del niño entró en calor, y luego el profeta se paseó sobre la casa un par de veces y vuelve a posarse sobre él. El niño estornuda 7 veces
y vuelve a vivir. Es interesante de que para estornudar uno tiene que respirar. Es decir, la respiración le volvió al niño y el niño resucitó. Aquí nosotros encontramos en estos dos relatos que tanto una mujer viuda como una mujer prominente que tenía comodidades económicas recibieron un milagro similar. El milagro de que sus hijos se les fueron devueltos a través de la resurrección. Y esa es la esperanza de esta temática que estamos estudiando. La esperanza de que los muertos pueden resucitar por el poder de la palabra de Dios. La lección para el día martes se titula El hijo de la viuda de Naín. El texto para este día lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17, y lo leo textualmente. Dice la palabra de Dios: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Nosotros nos podemos imaginar esta escena que es impresionante. En primer lugar, vemos que Jesús venía con una gran multitud y entrando a la ciudad de Naín. Saliendo de la ciudad de Naín venía un féretro con un muerto que lo iban a enterrar, y la mujer, la madre del joven, venía llorando, porque Jesús lo primero que le dice al compadecerse de ella es: no llores. Y acompañando a este féretro venía otra multitud, una multitud entrando donde venía Jesús, una multitud saliendo donde venía el muerto. Y Jesús dice que tocó el féretro, los que llevaban el féretro se detuvo y le dijo: hijo, levántate. Y dice que el muerto se levantó y lo primero que hizo fue empezar a hablar. Y algunos se pueden preguntar, ¿qué diría este joven, no, después de que estuvo muerto? Es que es lo mismo cuando uno se duerme por un tiempo o uno está inconsciente por un tiempo. Ahí en el estado de inconsciencia no hay ni memoria, ni inteligencia, ni sabiduría. Lo aseguran los textos que hemos leído anteriormente. Pero para poder hablar, uno tiene que estar vivo. Para poder hablar, uno tiene que estar respirando, ¿no? Porque el hablar es parte de poder respirar o de estar vivo o estar viviendo. Así que nosotros encontramos en este relato bíblico de que Jesús se compadeció de esta mujer viuda que era único hijo. En los relatos anteriores del día anterior, las dos mujeres le pidieron ayuda tanto al profeta Eliseo como al profeta Elías. En este caso, esta mujer no le pidió ayuda a Jesús. Él simplemente al verla se compadeció de ella y le hizo el milagro de resucitarle a su hijo único que ya llevaban a enterrarlo. Y con el simple hecho de hablar, la palabra de Dios tiene poder, resucitó a este joven que había muerto. El día miércoles de la lección se titula La hija de Jairo. El versículo para este día lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 24 y luego versículos 35 al 43. Leo textualmente la palabra de Dios. Versículo 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Saltamos al versículo 35 al 43, y leemos: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Este relato es sumamente impresionante, al igual que los anteriores. Aquí encontramos a un hombre llamado Jairo, que era un dirigente de una sinagoga. Y aquí nosotros encontramos de que los milagros de Jesús no se limitaron a una clase social, a una edad específica. Él hacía milagros a todas las personas, a viudas, a dirigentes religiosos, a un líder religioso, como el caso de Moisés, a gente que tenía dinero, como a personas que eran muy pobres económicamente. Es decir, el amor de Dios es para todos por igual, independientemente de sus circunstancias o su background económico, por así decirlo, ¿no? Y aquí cuando la hija de Jairo estaba muy grave, estaba agonizando, él le dice a Jesús: ven, mi hija está agonizando, solamente pon tus manos y mi hija será salva, mi hija va a sanar. Esta era la fe de Jairo. Pero en el camino encontramos de que se encontró el Señor con una multitud que lo apretaba. Entre ellos estaba una mujer que hacía muchos años tenía un flujo de sangre, y ahí nosotros encontramos un relato interesante donde el Señor sanó a una mujer de ese flujo. Cuando iban de camino ya para su casa, después de que se entretuvo, vinieron de la casa de Jairo a decirle: la niña ha muerto, ya no molestes al maestro. O sea, a veces nosotros pensamos de que para todo hay remedio, y hay un dicho común que dice: para todo hay remedio menos para la muerte. Y así se creía en este caso. Pero el Señor le dice, cuando escuchó esas palabras, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Es decir, lo que nosotros necesitamos es solamente poner nuestra confianza, nuestra fe en el poder que tiene Dios. Y ahí está nuestra seguridad, en el poder de Dios. Así que él pidió de que nadie lo siguiese, sino 3 de sus discípulos: Pedro, Santiago y Jacobo. Pedro, Santiago y Juan. Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Así es que cuando llegó a la casa de Jairo, se encontró con un alboroto, que estaban llorando y gritando. Y él les pregunta: ¿por qué gritáis? ¿Por qué os alborotáis? La niña no está muerta. La niña no ha muerto, la niña está durmiendo. Y se burlaban de él, dice la Escritura, porque estaban conscientes de que la niña había muerto. Pero aquí nosotros encontramos de que el Señor Jesús comparó la muerte como un sueño, como un dulce y profundo sueño. Bueno, no digamos dulce porque el dulce es un sabor, pero sí un profundo sueño, el cual solamente Jesús, quien tiene las llaves de la muerte, es el único que puede despertarnos de ese profundo sueño. Y aquí nosotros encontramos que él despertó a la niña con unas palabras muy famosas que él dijo: Talita cumi, que declarado es: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y empezó a caminar, porque la niña tenía 12 años. Yo me imagino que la niña, al escuchar las palabras de Jesús, abrió los ojos y pues ella se despertó de un sueño profundo, como lo afirma el Señor Jesús. Lo interesante es de que el Señor le dice: denle de comer. Y la niña, yo no puedo comprender la sorpresa que se llevaron sus padres juntamente con los 3 discípulos, porque vieron que la niña resucitó. Dios, Jesús, tiene el poder de resucitar a los muertos y volverlos a la vida, y él compara la muerte como un sueño profundo. El día jueves de la lección se titula Lázaro.
Los textos para este día los encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 1 al 44. Te recomiendo que leas estos textos bíblicos que dan detalles sin precedentes en cómo relacionó Jesús la muerte con un sueño. En estos pasajes bíblicos nosotros encontramos la historia de Lázaro, María y Marta. Marta y María le mandan a decir a Jesús que al que él amaba mucho estaba enfermo. El Señor Jesús replicó de que esta enfermedad no era para muerte, sino para gloria de Dios y para que el Hijo de Dios fuese glorificado por ella. Cuando le dice a sus discípulos que Lázaro se ha dormido, pero que él iba a despertarlo de su sueño, los discípulos le preguntaron: Señor, si se ha dormido, ¿sanará? Pensando de que el Señor les hablaba del reposo del sueño. Mas él les dijo claramente que Lázaro había muerto. Cuando se encuentra con Marta en Betania, Lázaro ya tenía 4 días de que había muerto, y Marta le dice al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ella estaba enfocada en el pasado, pero el Señor le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: yo sé que resucitará en el día postrero. Ella tenía un conocimiento de que los muertos resucitan, porque habían leído las escrituras que para ese entonces nomás eran las escrituras del Antiguo Testamento. El Señor le replica y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que tiene esta promesa, vivirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta él. Y Marta le dice: sí, Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo dará. Cuando manda a llamar a María, su hermana, María se levanta. Los judíos que habían venido a consolarla se dijeron a sí mismos: va a llorar al sepulcro, y la siguieron. Y cuando María se encuentra con Jesús, le hace el mismo cuestionamiento al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Efectivamente, cuando el Señor estaba en un lugar, los enfermos sanaban. Y es por eso de que el Señor Jesús se quedó 2 días más donde estaba, para que la enfermedad llevara a Lázaro al punto de que se muriera, y aún más, él tenía 4 días de que había muerto. Porque hasta este momento nomás encontramos relatos bíblicos que el Señor había resucitado personas que acababan de morir. La hija de Jairo había muerto hace unas horas o minutos tal vez. El hijo de la viuda de Naín había muerto tal vez 1 o 2 días, digamos, que ya lo llevaban a enterrar. Pero en el caso de Lázaro ya tenía 4 días. Y hago esto énfasis porque se suponía para ese entonces que los muertos que Jesús había resucitado no estaban completamente muertos, que habían caído en un estado de inconsciencia, pero que ellos habían vuelto a la vida por sí mismos. Sugerían algunos judíos que no creían en Jesús. Y entonces el relato sigue diciendo que al ver a los judíos llorando, a Marta llorando y a María llorando, el Señor se conmovió y él les preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Lo llevaron donde estaba la tumba de Lázaro, que era una cueva, y habían puesto una piedra sobre esa cueva. El Señor le dice: quitad la piedra. Y Marta le dice: no, Señor, porque ya hiede, ya huele mal. Después de 3 días, el cuerpo humano que ha muerto empieza a descomponerse y llega al punto de la putrefacción. Empieza a echar mal olor, a descomponerse, a heder. Y en ese sentido, el Señor le dice: ¿no te he dicho que creas solamente y verás la gloria de Dios? El Señor empieza a hacer una oración después de estar sumamente conmovido al ver la incredulidad de los judíos, que decían: si este que tuvo el poder de abrir los ojos al ciego y de hacer muchos milagros, no pudo haber hecho de que Lázaro no muriera. Y estaban murmurando, dudando de que este fuese el Cristo, el Hijo de Dios. Esto conmovió mucho al Señor, y la Escritura dice que Jesús lloró. Y unos pensaban de que Jesús lloraba por Lázaro y decían: mira cómo llora, cómo le ama o cómo le amaba. Pero el Señor, en el contexto bíblico, encontramos de que no estaba llorando por Lázaro porque estaba a punto de resucitarlo de los muertos. Más bien él lloraba por la incredulidad
de su pueblo y de que no le creían o que no le aceptaban como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Después de la oración, el Señor grita y llama a Lázaro de la tumba y le dice con potente voz: Lázaro, sal fuera. Y al instante Lázaro dice que salió atado y vendado con unas vendas. Y el Señor da la orden que lo suelten y que lo dejen ir. Este relato es el más impresionante de todos porque, como ya había mencionado y recalco, Lázaro ya estaba en la etapa de descomposición, su cuerpo se estaba arruinando, descomponiéndose, putrefacto, y aún así la palabra del Señor lo resucitó de los muertos. Aquí nosotros podemos entender que no hay límites para el poder de Dios. El único límite es la misma incredulidad que el ser humano puede tener o que no confíe totalmente en lo que Dios puede hacer. Mas sin embargo, el Señor dio a demostrar su poder y en ese acto Él permitió que Lázaro pasara de la enfermedad a la muerte y de la muerte a la putrefacción para que Él, Dios mismo, y su Hijo Jesucristo pudiesen ser glorificados a través del poder que solamente Él tiene de resucitar a los muertos. Muy bien, queridos hermanos y amigos, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video, esperando de que haya sido de mucha edificación para tu vida espiritual. Si así lo fue, te invitamos para que puedas compartirlo a través de todas tus redes sociales, también que puedas dejarnos un like, que te puedas suscribir a nuestro canal de Verdades Eternas, un canal que está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. También te pedimos que puedas dejar tus pedidos de oración, tus peticiones. Estaremos al pendiente de orar por cada una de ellas y de esa manera vamos a pedir de que sea hecha la voluntad de nuestro Padre Celestial. Te invitamos también para el estudio de la próxima semana, que el tema será Él murió por nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia, que Dios alce a ti su rostro y que Dios ponga en ti paz. Hasta la próxima semana.